Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 13. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quieras que estés, te estamos dando la bienvenida al 8º programa de Literarte del ciclo 2024. ¿Quién les habla? Gastón Machado, y doy el pase directo así, en un toque, a mi compañero, el profesor Alberto Tricarico. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, yo siempre que vamos a hablar de literatura es como que el ánimo me cambia. Y ahora vamos a presentar, si vos me das las que están dadas, las garantías, Alberto, para que venga nuestra compañera y entre al estudio. Si hay garantías, como en las viejas épocas... Garantías no hay, pero que venga. Que venga. Presentamos a la señorita Priscila Cano. Hola Gastón, hola Alberto y hola a todos nuestros oyentes lectores. Y hoy, sí, señores, debemos agradecer y presentar en público a nuestro compañero Hernán, el original polaco Tarasconi. Muchísimas gracias por hacernos quedar bien, Hernán. Y hoy nos hemos reunido, muchachos. ¿Hoy con qué excusa tenemos? Hoy vamos a leer a Hemingway, a un cuentito muy corto que justamente se llama Un relato muy breve, de su primer libro de cuentos, Nuestro tiempo, de 1924. Uno de los primeros cuentos que escribió, es el primer libro de cuentos que publicó, y vamos a dedicarle todo el programa a este autor. Un cuento realista, ¿sí? Y un cuento donde se aplica perfectamente la teoría del iceberg. Y como vos dijiste, o mejor dicho, como yo lo interpreto, es un cuento de laboratorio. Es un cuento que lo va a preparar para más adelante, para sus grandes obras. 100 años entonces tiene este cuento. Claro, lo escribió en 1923 y como todos los aventureros vamos a París a presentarlos, ¿no? Andamos por el mundo y lo presentó en 1924 en París, que los años 20 en París merece un capítulo aparte. Sí, de hecho tiene un libro, el mismo Hemingway, que se llama París es una fiesta, que es un relato de sus andanzas en París de esos días. En donde anduvo de biblioteca circulando. en biblioteca. Sí, erudición y tranquilidad. Museo. Museo, anteojos, culo botella. Mucha campiña francesa. Claro. Bueno, no sé si empezamos por el argumento del cuento o hablamos un poco de la teoría del iceberg. ¿Qué le parece? ¿Por dónde querés ir? La teoría del iceberg... me parece importante volver a decirlo porque es algo que incansablemente nombramos cada vez que hacemos un programa de radio, un podcast o una charla sobre este autor, porque se aplica absolutamente a toda la literatura, especialmente a los cuentos y a todo el arte en general, ¿no? La teoría del iceberg es la idea de que aquello que muestra el autor, el artista, es la punta, como un iceberg que vemos solo la punta, pero abajo de la superficie, abajo de la superficie de ese mar donde se esconde el iceberg está gran parte o la mayor parte del contenido o de la expresión o de la simbología de lo que se quiere contar. Es ejemplar este cuento y en general los cuentos de Hemingway en este sentido. Él es inventor de esta teoría y me parece que aplica y que la podemos llevar y que de alguna manera nosotros haciendo este programa, especialmente en el segundo bloque, pero en general, lo que hacemos es eso, es desentrañar esa parte por debajo de la superficie que suelen tener los relatos que acometemos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me parece importante recalcarlo porque es algo que, sobre todo en estos tiempos, parecería como que hay que decir todo, hay que poner toda la carne en el asador y por eso se entiende que todo lo que se quiere decir se dice y no queda nada
para hurgar en el lector, para completar, para interpretar, para juzgar de parte del lector, y tiene que estar todo dicho, y me parece que esto que no sé en qué momento de su vida Hemingway lo esbozó, pero justamente este cuento tiene 100 años, ya Hemingway es de esos escritores contemporáneos que cuando éramos chicos o jóvenes eran contemporáneos o casi, y ahora ya hablamos de una literatura que se escribió hace 100 años, ¿no? Como en nuestra juventud hablábamos de los escritores del siglo XIX, y esto aplica perfectamente, más allá de que sea una teoría del siglo XX, a cualquier narración, a cualquier obra artística que se precie tal, en donde solamente se nos da lo necesario para que nosotros hurguemos y lleguemos al fondo. Esto requiere un lector más comprometido, puede ser. Exige un lector más comprometido, y me parece que la teoría tiene más que ver con eso que con una descripción meramente literaria. Es una manera de agarrar de las solapas al lector y decir, laburá. Sí. En lugar de decírselo de esa manera, le habla de la teoría del iceberg. Me parece que es un poco eso. Porque obviamente que también es para el escritor, ¿no? Para el escritor, Hemingway fue contemporáneo de muchos escritores, sobre todo europeos, en los años 40, 50, 60, que escribían manifiestos en sus novelas, que eran tediosas y extensas, en donde te decían más o menos qué tenías que hacer, cómo tenías que pensar, cómo tenías que vivir. Y Hemingway es el otro extremo. Hemingway te dice lo menos posible, te cuenta como para que vos puedas completar con un poco de imaginación, con un poco de creatividad y sobre todo con un poco de compromiso como lector, puedas completar eso que falta. Y eso que falta, eso que cada lector completa, no es exactamente lo mismo que completa el otro lector o el otro lector o el otro lector, sino justamente es la apertura que tiene una narración de este tipo, que cuenta con que no es que todos vamos a encontrar un iceberg distinto, pero cada uno va a llegar con su manera, con su subjetividad, a ese fondo del iceberg. Y claramente, respondiendo a lo que me preguntaba Priscila, es así. Exige un lector comprometido, porque le recuerda al lector que eso que está viendo y con lo que se está conformando, y después que cierra el libro se va a cocinar o se va al cine o se va al teatro o se va a tomar una cerveza, en realidad dejó 7/8 partes, 6/7 partes o 4/5 partes, las dejó sin recibirlas, las abandonó, el lector las abandonó, no las consumió, no quería decir esa palabra, pero se me ocurre otra, es decir, consumió solamente una pequeñísima parte, un 10%, un 20% de todo eso que nos brindaba el cuento si uno hubiera estado más atento, más comprometido, más concentrado y demás. Sí, también creo que apela a la biblioteca, pero esto lo vamos a hablar en el segundo bloque, apela a la biblioteca del lector. Hay cosas que él te pide que seas activo, pero tenés que tener ese conocimiento para poder ser activo. Si no, te lo perdés. Si no, vos decís, bueno, es un cuento de 2 hojas, lo leí y bueno, sigue la vida, ¿no? Pero apela, me parece que a la biblioteca. Este es un cuento muy sencillo, muy directo, donde el personaje no tiene nombre, hay una voz que nos va contando el relato y es omnisciente, y el único personaje que recibe nombre es el de Luz. Pero un narrador desde la perspectiva de ese personaje sin nombre. Sí. ¿No? Bien. Bueno, no sé si quieren que vayamos un poco con lo que pasa, ¿no? en esta historia, que empieza en un hospital de Italia durante lo que podemos decir que es la Primera Guerra Mundial. Este protagonista, que no tiene nombre, es un soldado que empieza una relación amorosa con Luz, esta enfermera que trabaja en ese hospital donde se tiene que atender este soldado. Uno con el otro tienen gestos lindos entre ellos, ¿no? Por ejemplo, ella pide el turno noche durante 3 semanas para estar con él. Él, por su parte, se toma solo la temperatura para que ella no tenga que levantarse. Ellos quieren casarse, en ese momento no cuentan con la documentación necesaria. Sí, justo, ¿no? Pero bueno, se ponen de acuerdo en que cuando pase el armisticio, él va a volver a Estados Unidos, va a conseguir un trabajo
para que después puedan casarse. Es decir, que Luz no va a ir a Estados Unidos hasta que él tenga un buen trabajo. Antes de que se fueran, discuten porque ella no quería ir inmediatamente, ¿no?, a Estados Unidos con él. Y Luz, que se queda en Italia, conoce otro hombre, un comandante del batallón, que en el texto dice, bueno, este comandante le hizo el amor. Y después de esto le manda una carta a Estados Unidos al soldado para decirle que lo suyo había sido un amor adolescente y que sepa perdonarla. Bueno, ella pensaba que se iba a casar con este comandante, lo que al final no ocurre, y no obtiene respuesta de la carta que le mandó al soldado a Estados Unidos. Poco tiempo después, el soldado en Estados Unidos contrae gonorrea, contagiado por la dependienta de unos almacenes, mientras iban en un taxi, nos dice el texto. Sí, una situación poco cotidiana y que aún en el 2021 nos parece lejana. El final es abrupto y se rompe de una manera el encanto que venía trayendo toda la historia romántica. Claro, la historia de amor se desarma. Como que a pesar de que hay una guerra, que hay una alusión a una guerra, está todo como en una nube de amor, y en el final como que nos baña de una realidad. Sí, después lo vamos a profundizar en el segundo bloque, pero hay una violencia o un contexto de guerra que es externo, pero no se manifiesta, pero después se termina manifestando internamente en cada uno de los personajes y en la relación entre ellos. Quería decir algo con respecto a algo que dijiste vos respecto a la biblioteca antes de que ella narre, porque ella me dio la pauta de que, porque la teoría del iceberg también es, ella contó más de lo que cuenta Hemingway. Sí. No, en ningún momento dice que es Italia. Claro, difícil no hacerlo. Pero ella contó más. ¿Por qué contó más? Porque aplicó, de alguna manera, sin analizar, sin profundizar, sin encontrar simbologías demasiado complejas, apeló a determinado fuera de campo que se desprende del cuento. Es decir, ya hurgó, sin querer casi, en una porción del iceberg que está por abajo de la superficie. Entonces, lo que quería decir con respecto a lo que decís, es verdad que el conocimiento, la formación, te da mayor posibilidad de profundidad y esto que vos decías. Pero también hay otro lugar que tiene que ver con el querer, con la voluntad. Es decir, está por un lado la erudición que te permite entender determinadas referencias que te puede dar el autor, que si vos no conocés ese dato cultural no podés arribar a ese símbolo o a ese sentido. Pero también hay mucho, y me parece que la teoría del iceberg se refiere a las dos cosas, también hay mucho de comprometerse con el cuento, aún sin cultura previa, sin una gran cultura previa, tampoco si uno no leyó nada y se va tropezando en cada renglón. Pero digo, un lector cualquiera que sea un asiduo lector, le basta con su propia voluntad e intención para leer algo entre líneas, por lo menos en escritores como Hemingway. Sí, en este cuento en particular, si es un lector inexperto, lo va a recorrer y lo va a terminar y lo va a disfrutar, es un cuento corto. Pero si sos un lector, a medida que tu experticia se va afinando, te das cuenta que detrás él te obliga, te empuja a lugares que no están en el texto, te empuja al paratexto. Sí. Bueno, ese agarrar de las solapas al lector tiene que ver con no solamente laburá, concentrate, prestale atención, poné tu voluntad acá, no solamente pases tus ojos por los renglones, sino después estudiá, lee más, léelo de vuelta, lee otra cosa. También hay una exigencia tácita de este tipo, en el concepto de la teoría del iceberg, que me parece que es un poco lo que hacemos nosotros, o lo que intentamos humildemente hacer nosotros. Me parece yo desde mi lado intento dar esas impresiones que no están, o sea, de volcar el paratexto que el cuento te indica, o que el cuento me guía. Te lleva, claro. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que vos decías del laboratorio, este cuento es como una especie de estado dénide de lo que después va a ser una gran novela, la primera gran novela que publicó Hemingway en 1929, que es Adiós a las armas, que también es una historia de amor entre una enfermera y un soldado en la Primera Guerra Mundial, a finales de la Primera Guerra, que huyen y bueno.
Este es un dato cultural, es decir, si vos no leíste esa novela no podés llegar a esta conclusión. Ahí estaríamos de acuerdo con la biblioteca, es decir, ahí estaríamos de acuerdo con que no podés apreciar eso, esa parte del iceberg oculto si uno no leyó esa novela. Pero de alguna manera, la lectura de esa novela no es simplemente, digamos, el dato cultural de la lectura de esa novela no es simplemente la referencia, como si fuera una trivia, como si fuera una adivinanza, o como si fuera, bueno, como la leí, esto coincide con este punto. Sino uno empieza a ver qué se repite entre una cosa y otra, qué se diferencia, por qué escribió el cuento primero y la novela después, qué corrigió con la novela respecto al cuento. Y la historia de amor son distintas. La historia de amor acá no existe prácticamente, es nula, no por la extensión del cuento, sino por la intención del cuento, en un relato breve. Y en Adiós a las armas sí hay una historia de amor muy, muy, muy profunda, muy controvertida, de la que después seguramente en algún momento del segundo bloque vamos a profundizar. Pero digo, está la biblioteca, pero está como unido esta idea de la voluntad, de qué hacemos con esa biblioteca. O sea, leímos todo esto, leímos a los clásicos. ¿Para qué nos sirven los clásicos? ¿Para decir que leímos a los clásicos? ¿Para sacar chapa? ¿Para mera erudición? ¿Para ponerlo... para poner la palabra Anaxágora en un verso, como hacía Borges en los años 20, o lo utilizamos operativamente para pensar lo que estamos leyendo ahora y relacionar y ver las fuentes o la genealogía de cómo Hemingway creó o construyó este relato. Parece que eso es lo interesante de lo que la teoría del iceberg plantea. La estamos forzando al máximo, ¿no? La teoría del iceberg ya le estamos atribuyendo. Le hicimos, tenía 10 puntos y ahora tiene 100 artículos y no sé cuántos incisos. Pero bueno, me parece que es un poco eso, es un poco la parte de la voluntad, sea la biblioteca, o sea la intuición, o sea el compromiso, parte de la voluntad. O el conocimiento general. Bueno, pero el conocimiento general te lo das vos. Digamos, a nadie le pone el revólver en la cabeza para que no lea. A nadie le pone. Una vez vos dijiste, el placer no es obligatorio. No, obviamente, el placer no. El placer no es obligatorio y esto tiene que ser placer antes que cualquier reflexión y que cualquier cosa. Jamás se me ocurriría obligar a alguien a leer porque leer es bueno. No, primero le tiene que gustar leer y si no le gusta leer que haga otra cosa. Porque hay un montón de otras manifestaciones relacionadas con lo espiritual que los pueden llevar a los mismos caminos o a mejores caminos. Pero, si bien no es obligatorio, no es excusa para que nosotros no atendamos la demanda profunda que nos hace un artista cuando escribe un cuento de 2 páginas, que es mucho más que ese cuento de 2 páginas y pasar la vista por esas 2 páginas. Sí, si vos lo terminás sin todo lo otro, decís, bueno, vaya, mijo. Esto le pasa a cualquiera. ¿Quién no ha tenido un amor adolescente? Sin embargo... Pero es un poco más que un amor claro, adolescente. Es un cachetazo, es una piña a puño cerrado en el estómago el final del cuento. Sí, no? El final del cuento sí. Bueno, sí, el final del cuento y el final del cuento es casi el principio, si tiene 2 renglones el cuento. Está ahí pegadito. Claro. Bueno, nos vas a regalar un pedacito, un fragmento de un cuento, un relato o una historia demasiado breve, algo que vamos a hablar también en el segundo, hay diferentes traducciones en el segundo bloque libros, de Ernest Hemingway, amigo de este programa. Lo lamentaba y sabía que probablemente él no lo comprendería, pero quizá algún día la perdonaría y le estaría agradecido. Y le dijo que esperaba, de una manera totalmente inesperada, casarse en primavera. Ella lo amaba como siempre, pero ahora comprendía que había sido un amor adolescente. Le deseaba que tuviera éxito profesional y creía absolutamente en él. Sabía que eso era lo mejor. El comandante no se casó con ella en primavera, ni nunca. Lou jamás obtuvo respuesta a la carta que envió a Chicago. Poco tiempo después, él contrajo gonorrea, contagiado por la dependienta de una de las grandes almacenes comerciales de Chicago, mientras iban en un taxi por Lincoln Park.
Literatura argentina y universal en Literarte. Damos comienzo al segundo bloque del octavo programa de Literarte, hoy dedicado a Ernest Hemingway en una historia muy corta, en una de sus traducciones. Pero lectores, aparte de este programa, Literarte también tiene otras propuestas. Así es, bueno, y si buscan en el canal de YouTube Lectores ULP van a encontrar episodios de Literarte anteriores en los que también se habló acerca de algunas obras de este autor, de Hemingway, por ejemplo, Los asesinos o El hogar del soldado. Así que van a poder seguir encontrando análisis de cuentos de este autor y también en la segunda temporada de los podcasts, los temas de la literatura, van a poder encontrar un episodio destinado a este autor. Si ingresan en la página de Lectores, que es lectores.ulp.edu.ar, van a poder encontrar la revista Leer Más, que tiene artículos sobre literatura, reseñas de libros, de películas y bueno, un montón de temas más para seguir curioseando acerca del arte. Así que en YouTube ponemos Lectores y ahí nos va a aparecer el de la Universidad de La Punta y buscamos por temporada los de Ernest Hemingway para poder profundizar. Los asesinos y el otro... El hogar del soldado. Me fuiste infiel ahí. ¿Con quién lo hiciste ese? Dame una explicación de... Los dos lo hicimos. No, los asesinos sí conmigo. Parece que no. Sí, los asesinos sí, porque no importa, sí. Por las razones que me acuerdo, no vienen al caso. El otro me fuiste infiel. Sí. Bueno, ya lo vamos a hablar cuando lleguemos a casa. Bueno, déjame contar una novedad que tenemos. Dentro de algunas semanas vamos a hacer un cuento de Marcos Herrera, un cuento que se llama Cacerías. Marcos Herrera es un escritor argentino que vive en Buenos Aires, que actualmente publica, que acaba de publicar un libro de cuentos hermoso que se llama Todos los camioneros del mundo saben lo que llevan. Y lo vamos a tener a Marcos en una entrevista durante el programa. Así que, bueno, una novedad, un lujo que no nos damos. No sé, debe ser porque hacemos siempre escritores que ya están muertos, o claro, que están sí. lejos, o que hablan otro idioma. Pero bueno, Marcos gentilmente nos ofreció, que por supuesto también le sirve a él para promocionar su libro, pero aparte es un amigo, es una persona conocida, es el hermano de un viejo amigo mío, con lo cual... vamos a arreglar bien como para hacer el día que hagamos el programa de Cacerías, el cuento de él, vamos a charlar un ratito con él en alguno de los bloques. ¿Y este Cacería está dentro del libro? No, ese es en el primer libro de cuentos. Él publica un libro de poesías. Después voy a contar un poco la historia de él en su programa, pero él publica un libro de poesías en los años 80. Su primer libro de cuentos se llama Cacerías y está el cuento al final, que es el que vamos a hacer. Después publicó 2 novelas, después publicó otro libro de cuentos que salió hace poco y ahora publica este último libro de cuentos que es de estos meses, de este año. Es viejo, Cacerías, pero es un cuento, es un libro de cuentos que él quiere mucho porque fue el que le abrió la puerta a la narrativa para poder publicar asiduamente y ser alguien dentro del mundo de las letras en la Argentina y si es reconocido o medianamente reconocido en parte es por ese libro de cuentos. Él lo quiere mucho ese cuento y a mí me parece un cuento maravilloso, un cuento genial. Y hay una historia muy interesante de cómo llega en el mundo de la literatura a ser reconocido. Uh-huh. Pero hoy lo que nos trae es un relato muy breve en una de sus traducciones de Ernest Hemingway. Yo tengo que hacer una salvedad. En el bloque anterior dije que estaba narrado y no sé si dije que era en tercera persona, ¿sí? Y es un cuento, porque dije también en el bloque anterior que si sos un lector inexperto te va a fascinar, te va a facilitar la práctica de la lectura porque tiene frases muy cortas y tiene oraciones muy sencillas, que esto lo que logra es una verosimilitud. Intenta acercarse a aquello que se parece a lo real.
Y lo logra a través de los lugares. Esto que vos decías en la explicación, por ejemplo, en Italia. En ningún momento dice que es Italia, sino simplemente dice Nombra que es Padua. lugares de Italia, en realidad. Claro, y te empuja a suponer que es Italia, ya Nueva York, Milán, Estados Unidos. Las acciones se desarrollan en lugares concretos. ¿Sí? También hay un trabajo del autor sobre los detalles. Esto de que la enfermera Luz va a ir después que se casen a Nueva York cuando él tenga un buen trabajo. Parece que es un detalle también que acerca a la verosimilitud del cuento. Sí. Y también el héroe. El héroe es un héroe cotidiano, donde las cosas son anodinas. No es el héroe romántico que sale a buscar, sino es una persona común. Una persona común. Lo que van a leer, se van a encontrar es con una historia muy corta, que por debajo tiene mucho, pero muy fácil de leer. Esa era la salvedad. Bueno, lo que tiene Hemingway, justamente, sí. Esto lo vamos a analizar durante todo este bloque, pero lo que tiene Hemingway es que, por un lado, una crudeza, un minimalismo, una sencillez, esto te llevar hasta el extremo, lo que hablábamos en el primer bloque de la teoría del iceberg, y por otro lado, un grado de detalle y de pequeñas cosas que, si no estuviesen, esto del termómetro, de tomarse la fiebre, esta cuestión de la adolescencia, ¿no? La adolescencia, el amor adolescente es porque el estado del ser humano en la guerra es un estado adolescente también, para la narrativa de Hemingway. Acá estoy analizando más allá del cuento su obra, ¿no? Él ve a la guerra como algo necesario, como la partera de la historia, como algo que nunca vamos a dejar de tener guerras. No es un pacifista a ultranza, ni mucho menos. Pero entiende que la guerra nos saca lo peor y lo mejor de nosotros, pero de una manera salvaje, de una manera irracional, de una manera poco madura. Entonces, esto del amor adolescente yo lo asocio con su visión de la guerra. La guerra es un estado de las personas en donde las personas adolecen, justamente, para usar bien la palabra, adolecen de cosas, entre otras cosas de madurez. Entonces, lo del amor adolescente tiene que ver con que en una guerra uno se puede enamorar de cualquier persona en cualquier momento. No es una situación normal, hay una normalidad, hay una cosa corrida, y Hemingway lo narra con una... increíble, ¿no? Con una sencillez, nombrando 2 o 3 lugares, 2 o 3 gestos, sin ponerle nombre al personaje, salteando cosas, porque en realidad pasa un montón de tiempo, desde el primer renglón hasta el último, en esas 2 páginas de cuento. Y es decir, que por un lado es un súper detallista y por otro lado es un minimalista crudo que te cuenta el 10% de lo que te tiene que contar para que vos armes el 90% restante. ¿No? Sí. No, me había quedado pensando, en esto que vos decís, que Hemingway, en la escritura de Hemingway, siempre también te obliga, o no sé si te obliga, pero no sé si la palabra te obliga, pero viene pegada a su biografía. Entonces, cuando uno conoce la biografía de Hemingway, todo el tiempo estás como poniendo ese narrador omnisciente, ese narrador que está en tercera persona, lo pones a él como un personaje, como si esto, bien, no es la realidad, ¿está bien? No es la verdad absoluta, pero tiene que ver con la vida de Hemingway. Sí, eso sí, parte de ahí, digamos, esa persona común es él, o son variantes de él, o de sus experiencias, en ese sentido sí, totalmente, sobre todo con la Primera Guerra. Lo obsesiona la Primera Guerra y Italia que es como el lugar porque las dos grandes guerras fueron similares. La única diferencia es porque Italia en una estuvo de un bando y en la otra estuvo del otro. Sí. Entonces Italia es como ese lugar contradictorio que a él lo fascina, donde él estuvo aparte, puntualmente, en la Primera Guerra, y donde tuvo una experiencia parecida a este cuento y una experiencia parecida a Adiós a las armas también. Sí, te empuja, en toda su biografía te empuja. Claro, lo biográfico tanto en el contenido, por esto que decías de que estuvo en Italia, de que también lo hirieron y tuvo que estar en un hospital y conocer enfermeras, pero también en lo que tiene que ver con la forma de escribir,
porque se nota esto de la brevedad, la precisión, las oraciones cortas. Se nota ahí lo que tiene que ver con el estilo periodístico. Y él pasó por salas de redacción periodística. Sí. Así que Pero sí. es mucho más, digamos, uno lee perdón, una noticia de un diario y es un poco menos de literatura que lo que hace Hemingway. Hemingway tiene ese recurso, podríamos llamarlo periodístico, es un poco degradante decírselo así, pobre Hemingway, pero es así de directo, parecen como guiones sencillos de un cortometraje en donde uno pone el gato pasa por el tejado, el auto pasa por la puerta, todos puntos seguidos, oraciones cortas, Directas. y directas, y en donde de una oración a otra o de un párrafo a otro pasan un montón de cosas que si nosotros estamos atentos o lo leemos 2 veces el texto, nos damos cuenta que hay un montón ahí en ese punto. No es simplemente que el punto seguido, lo que sigue al punto seguido es tan seguido como el texto literalmente lo plantea. Y me parece que es una de las plumas. Aparte es uno de los tipos que más ha influido a sus contemporáneos y a los posteriores escritores, y no solo en Estados Unidos. Es un tipo reconocido por todos. Nadie hubiera escrito como escribió posterior a Hemingway si no hubiera leído a Hemingway. Quería preguntarte, Alberto, algo, no sé qué pensás vos, sobre el hecho de que el soldado no tenga nombre, ¿no? Y que sea el protagonista y desde el cual se narra con su perspectiva, si bien es un narrador en tercera persona, pero podemos ver que narra desde la perspectiva de este soldado. ¿Por qué consideras que capaz que hizo esta opción de no ponerle nombre? Yo pienso, por ejemplo, en si nos está diciendo que esta situación le puede pasar a otros soldados. Sí, es una cuestión relacionada con el anonimato y con la guerra. Con un montón de soldados que le pasan estas cosas y no hace falta particularizarlo en uno. Por ahí, no quiere decir que ponerle nombre a un personaje privase al lector de entender que esto le puede pasar a otros, porque la mayoría de los personajes de la literatura tienen nombre y son extensivos y universales por ahí. Pero claramente la intención, me parece, es esa. Es como que es uno más, como que esta historia se replicó de 1000 maneras, porque uno vive en un hospital o en la trinchera o en el campo de batalla o lo que fuera, uno vive haciendo algo que no hace habitualmente. Vive entre la vida y la muerte todo el tiempo. Vive y duerme, descansa, habita en lugares que no son habituales. Se alimenta de una manera que no es habitual. Conoce personas que no hubiera conocido en la normalidad. Entonces, en todo ese contexto, todos son iguales. Eso es lo que une a todos. Todas esas carencias o todas esas diferencias o todas esas anormalidades son comunes a todos. Entonces, esto que le pasa a este soldado le podría pasar a otro que conoce a una enfermera sin estar enfermo, o que conoce a una médica en un hospital, o que conoce a un amigo, digamos, ¿no? Esto hablábamos ayer fuera del aire, en la reunión de producción, de un amigo que te haces en la guerra, digamos. Genera una cosa que, bueno, toda esta situación irregular, vamos a decir anormal o poco cotidiana. Y esto, acá hay que hacer una cosa hay que hacer una reflexión sobre esto. Esta cosa anormal para el lector. Porque el personaje no lo está viviendo como algo normal. El personaje te fue a la guerra, por ella fue a otra y después va a ir a otra si sobrevive. Lo normal o lo común a todos es la muerte. Eso es lo interesante del final del cuento, que nos vamos a morir. En la guerra o después, pero nos vamos a morir. Antes no. Digamos, nos vamos a morir el día que nos vamos a morir. Ahora, la normalidad, o esa supuesta normalidad, está apelando a la situación del tipo que está leyendo pasivamente en su casa. Pero el sin nombre, estoy absolutamente seguro de que tiene que ver con eso, porque pasan un montón de personajes, o que tienen nombres parecidos a los personajes, Mick, Nick, sobrenombres y cosas que se parece que medio que te los confundís, tenés que leer de vuelta a ver quién dijo este diálogo, quién dijo este otro. Me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con la idea del anonimato. Bien. También hay traiciones cruzadas ahí, ¿no? Aparte de la muerte, sí. hay traiciones cruzadas. Yo no sé si pegar el salto, pero
yo quiero ir a lo importante del cuento. Discúlpenme, en todo este análisis está muy bien, pero yo creo que Hemingway acá nos saca para que nos hagamos dos preguntas fundamentales. ¿Por qué no funcionó la historia de amor? Creo que nos lleva a eso. Por todo lo otro es decorado. ¿Por qué no funcionó la historia de amor? Tal vez porque no fue una historia de amor. Tal vez porque en situaciones extremas en las que uno lo único que tiene cerca es una enfermera. Sí. Eso Cuidado, es todo, ¿a dónde vamos? Eso es todo lo que puede llegar a ser. Eso es todo lo que puede llegar a ser el amor. Digamos. Por ahí, digamos. Entonces, cuando verdaderamente la situación se blanquea, se normaliza, volviendo al concepto de normalidad de antes, a la normalidad del lector. Eso es algo vacío, para uno de los dos o para los dos. A mí me encanta este final simétrico, espejado de las dos situaciones, de ella dejándolo por alguien mejor, porque ella ya salió de esa situación, ya no está cuidándolo de noche, tomándole la temperatura, cuidándole, acercándole el vasito de agua, llevándolo al baño, lavándolo, ya ella se liberó de eso, entonces ahora puede ascender jerárquicamente, irá y las promesas que ella no le cumplió a él, Sí. las compra del comandante y el comandante no se las cumple a ella. Y él ni siquiera se entera de todo esto porque entendemos que por natural infidelidad o por desesperación de que no le llegaba una carta de ella o ella no venía a Nueva York, con una persona cualquiera tuvo relaciones porque también hasta las relaciones sexuales son relaciones sexuales, no simplemente ocasionales, porque uno puede tener relaciones sexuales ocasionales y la guerra. Pero digo, la guerra también es propicia a esas situaciones ocasionales, que son que te encontraste con alguien que sin ese contexto no te hubieras encontrado. No puedes buscar vos, no, voy a elegir, voy a ir al boliche tal porque ahí hay una chica que no sé qué. No, pero que dicen, cuentan los que se justifican ante estos casos que ante las situaciones de muerte y cotidianidad, como que se corre más rápido a una situación de vida, como es la sexual o la de hacer el amor, Sí. que te da un impulso vital, digamos. Cuando vos te estás enfrentando a la muerte cotidianamente, por otro lado, es más fácil acceder o tenés mayor necesidad para ese impulso vital que es el encuentro sexual. Claro, bueno, pero ese encuentro sexual cuando va solo por impulso es algo muchas veces vacío. Bueno, inclusive pero digo más, esto lo digo de mí, Sí. más allá de Hemingway, no lo voy a... Vamos, que quiero decirlo. Para mí, decilo conmigo. Para mí, Ahí. cuando muchas de las situaciones en las que tenemos relaciones sexuales con alguien por primera vez, Sí. no están motivadas por un profundo amor. El amor viene después, o no No, viene. después viene la confusión, digamos. No, bueno, pero digo, si hubiese amor después, no es que Sí. ya estaba, no es que uno primero se enamora y después... Imagínate en el contexto que Hemingway nos Claro, presenta, claro. donde por ahí hay algo en el cuidado, en esta cuestión maternal de ella por la convalecencia de él. Por ahí hay algo que hacía creer en esa promesa de casamiento. Pero tampoco una promesa de casamiento es nada. Eso de que no tenemos el acta de nacimiento, no sé, me parece así como... No, ahí juega un Hombre. poco con la legalidad y con los prejuicios de la época, porque hoy no tenés el acta de nacimiento, no te casás, pero te juntás igual y después ves si te casás o no te casás. Sí, En ese momento, por ahí, el casamiento representaba, no solamente socialmente para el afuera, sino para las mismas personas que lo llevaban a cabo, representaba un compromiso mayor o una fuerza mayor o un cierre de algo más definitivo, digamos, aunque después no lo fuera. Parece que tenía ese... Ellos dicen que se sienten casados, pero que Sí. querían casarse para mostrárselo al mundo. Con respecto a esta pregunta que hacías, Gastón, yo Vamos. veo como una simetría también, porque ella de repente toma 3 semanas el turno noche, con lo agotador que es eso para un ser diurno, como somos los seres humanos, y él lo que hace es tomarse la fiebre para que ella no se levante, ¿no? Es como que hay capaz que alguna simetría en ese sentido. Y algo que a mí me gustó mucho de este cuento tiene que ver con cómo refleja la complejidad y lo diferente que puede ser esto de las relaciones entre hombres y mujeres en los seres humanos. Porque primero nos habla como de sentimientos elevados, ¿no? Como
bueno, ella hace un sacrificio por él. Hay un sacrificio en esto que es tomar 3 semanas de turnos nocturnos. Después, esto de querer casarse, ¿no? De perdurar en el tiempo. Ahí está lo eterno, ¿no? Vamos con el sacrificio, lo eterno en las relaciones entre hombres y mujeres. Pero después termina diciéndonos que él contrae gonorrea en un taxi. Algo muy banal. Claro, entonces me gusta porque toma todo el espectro que va desde sentimientos más elevados hasta el padecimiento físico, ¿no? Si bien uno tiene presente esto en la vida, muchas veces la literatura solamente se queda con uno de estos dos extremos y generalmente tiene que ver con ese sentimiento más elevado del amor, de lo eterno, del sacrificio por el otro. Acá está todo presente. Sí, el amor es uno de los grandes Un temas. detalle no menor, el cuento empieza arriba y termina abajo. ¿Cómo sería? Contame. Una calurosa tarde en Padua, Sí. lo llevaron a la azotea y pudo ver la ciudad desde lo alto. Ah, Este es el detalle, así empieza el cuento. Bien. Y termina en lo más bajo. Lo más Claro. bajo porque es un taxi al ras de la calle y por una gonorrea con una sí, empleada de un coso. totalmente casual. Bueno, en 2 páginas hizo un recorrido vertical de lo alto y lo bajo que de alguna manera refleja Y pasa- eso alto y bajo a lo que hacía referencia a Priscila. Exactamente. De hecho, cuando pienso en el taxi, no sé por qué me lo imagino que lo veo desde arriba. Ah, Por alguna razón me mira. pasa eso. Como que él está abajo y uno Claro. está arriba de él. Sí, bueno. Como que uno se quedó en la terraza. Los ¿ves? personajes son altos para el lector hasta la mitad y después pasan a estar a la altura nuestra y después terminan estando abajo. Ella por el desprecio que tiene el comandante y él por cómo muere. Y, es decir, hay un recorrido. Nosotros estamos siempre en el mismo lugar. Somos lectores en un sillón leyendo un libro. Ahora, los personajes primero están en la azotea, allá arriba, como esta historia de amor en una guerra, sobreviviendo, que preocupados por casarse, pensando en el futuro. Y yo acá como un tonto leyendo esto sin hacer Sí. nada. Y después los terminamos viendo como desde arriba, Sí. ellos abajo. Eso es muy interesante y está reflejado en la arquitectura, en la física, en la geografía del cuento, digamos. Suben a la terraza, la Sí, primera así oración. empieza, tenés razón. Y el clima también acompaña, porque primero hablan de que cuando están en la azotea Sí. es una tarde calurosa, Claro. pero aún así Luz se siente fresca en Sí. esa noche calurosa. Y después ya cuando se va a vivir a otro lugar, Luz, donde abre ese hospital, lo describe como una ciudad lluviosa y llena de barro. Ujú. O sea, pasamos de Es una increíble los detalles, es Sí, una sí. maravilla, porque es así. Digamos, no es casual eso, quiere decir eso que estamos diciendo, y probablemente mucho más, que no, algo Y- que no alcanzamos. En esto del detalle, me gustaría hablar del título, porque el sentido en la traducción se pierde. No es lo mismo un relato corto o un relato muy breve o un cuento muy breve a una historia muy breve. El título original es The Very Short Story. Historia habla de un pasado que no necesariamente está en la palabra relato ni en la palabra cuento. En historia Sí, está el pasado de los personajes. Y ahí jugamos, me parece que juega con la dualidad de, sí, el cuento es corto, dura 2 páginas, pero tal vez la historia también hace referencia a la historia de amor. Esa historia de amor fue corta y llevada adelante por jóvenes, porque no nos olvidemos que la guerra la hacen los jóvenes. Lo deciden las personas adultas, pero la hacen los jóvenes. Tal cual, sí. Y es natural suele ser natural que en esas situaciones se vuelque mucha pasión, pero sea algo esporádico. Parece que también hace referencia a esa situación de amor sobre qué corta que fue. Claro. Me Está bien. despierta el título Es eso, curioso digamos, porque el título original. en las nuevas ediciones, Sí. hay 2 nuevas ediciones de este cuento. Una es en los cuentos completos que tengo acá en la mano. Qué libraco que tenés. Que es una edición de Lumen de hace muy pocos años Préstamela. con un prólogo de García Márquez, un análisis de la obra de Hemingway muy lindo de García Márquez, en donde llama un relato muy breve. Y hace poco también, no sé con qué diferencia y cuál primero, se reeditó Nuestro Tiempo, el primer libro de cuentos que publicó Hemingway en 1924. Ahí la traducción la hace Piglia. Ajá. Y Piglia lo traduce un cuento muy corto, no un Bueno. relato muy breve. El mismo, y son ediciones Ajá. paralelas.
Y Piglia hace toda una introducción, hace lo mismo que hace García Márquez acá, nada más que no son todos los cuentos, sino los cuentos de este libro. Bien. Yo me quedo con esto que vos dijiste de la historia. A mí me gusta más, me parece. Aparte está en el original. Como que no supieron cómo... Por eso tiene tantas diferencias de traducciones, porque el breve, el corto, parecen sinónimos, pero no lo son. El relato o el cuento parece lo mismo, pero me parece que una historia es como que hace referencia a la historia. Uh-huh. Y aparte es un hecho histórico ficcional, pero tiene un contexto histórico, tiene una lógica histórica, digamos. Una guerra, la Primera Guerra Mundial, Italia, el amor, el desamor, volverse a Estados Unidos, un soldado norteamericano. Está claro que es norteamericano él. O vuelve a Estados Unidos, se la quiere llevar a ella a Estados Unidos. Ahí, claro. Él es norteamericano. Sí, cuando la quiere llevar de hecho, a Estados conoce Unidos. a las prostitutas y todo de Estados Unidos. Ahí volqué. No, pero iba a volcar yo, por eso hice el silencio. Y también en el título utiliza la palabra muy corta, o sea, no sé cómo es el aumento. El very, el muy, que denota que hay una añoranza, ¿no? Sí, me parece que sí. como lo pone es que aquello que pudo haber sido. Sí. Que fue algo esporádico, algo adolescente, llevado adelante por los jóvenes, pero que el narrador tiene cierta añoranza sobre el título. Eso era lo que me despertaba el título, nada más. Si uno se pone en el lugar del protagonista, puede capaz que entender que, bueno, en el relato, en la anécdota, es corto, pero puede tener un efecto muy a largo plazo, digo, una situación así en la vida, en el sentimiento del protagonista, del soldado. ¿No? El haber conocido a esta chica que lo cuidaba en Italia y después que le manda una carta diciendo, no, mira, lo nuestro fue un amor adolescente, y después no fracasar de alguna manera en estas relaciones efímeras como la que tiene con la mujer del almacén. Sí. Puede haber una contradicción en esto, ¿no? Digo, una buena contradicción. Que es que la historia se cuenta en dos patadas, pero los efectos pueden ser para siempre. Sí, creo que también puede surgir el amor resentido, ¿no? Me abandonaste por un capitán. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un capitán? Es la pregunta. ¿Sabemos a ciencia cierta que él se entera de que lo engañó con un comandante? Un comandante. Pero él, ¿sabes? ¿Él se entera? No sabemos. No sabemos. No sabemos. La carta que ella escribe es que está con otro. Sí, pero esa carta la sabemos nosotros. Ah, sí. ¿Él sabe, él se entera de esa cuestión? ¿Porque vos decís que no la recibe la carta? Y no sabemos si lo escribe ella. Si ella le dice, no, mira, estuve con un comandante. Lo único que le dice es que lo suyo fue un amor adolescente. Claro. Es verdad que es un omnisciente selectivo. Hay momentos en el que sabe todo el narrador y hay momentos en que te deja a vos, te suelta la mano. Sí. Me parece que es parte del truco, parte de de que uno completa a gusto del lector eso. Y uno se hace la idea de que él recibió la carta, entonces se fue de putas, digamos. Y en realidad no. Capaz que ni siquiera recibió la carta. Claro, no. El tipo ni se enteró. No hay indicios de que se haya enterado. De que se haya enterado. Mire, yo lo leí como que la recibió la carta y lo que no recibió nunca ella, Luz, fue una respuesta. Pero me entrego totalmente a decir que puede ser que no lo haya recibido, porque es cierto, no hay indicios. A mí me condujo la narración, me condujo a que la recibió, y después con ese final que, como vos decís, es un puñetazo. El minimalismo de Hemingway a veces te hace suponer cosas que tenés que completar. Claro, que vos completás y que completás por inferencia, digamos. Sí, inferís, pero no está el dato. Y creo que ese dato hubiera estado si Hemingway hubiera querido confirmarlo. En tal caso, como no está, no quiere decir que no la recibió, sino que no sabemos si la recibió. No es que no dice no la recibió. Nos da a entender, yo soy más a inclinarme de que no la recibió. No voy a en este caso no te voy a porfiar. No sé, quería agregar la tapa del libro. Uh-huh. La tapa del libro que me acaba de prestar Alberto y que me mira muy nervioso porque yo lo no me pierdas esa página, que tengo una cosa que grabar después. Sí, yo lo notaba que se ponía nervioso. Sí. ¿Qué necesidad hay, digamos, en esto de
empujar al lector con la autobiografía. En la tapa está Hemingway con una camisa muy elegante a rayas, que no se usa más, un chaleco, parece de cazador, ¿sí? Esos que llevan las cargas, una corta pluma y un faisán muerto. Es un faisán, ojo, no es un pato, ni un gallo, ni una gallina. Esto que te digo que los atorrantes se van a presentar libros a París y cazan faisán, ¿no? No perdices ni liebre. Sí. Y con un traguito. O cazan perdices de liebre, las esconden, pero cuando cazan el faisán te lo ponen arriba. En la foto, esto va para la tapa, para la tapa del libro. La tapa del libro y un vasito en la mano. De esta construcción del personaje, este constructo que es el personaje de Ernest Hemingway y que aparece en sus relatos. Yo me escapo un poco de esa cuestión. Porque, vos podés escaparte. Sí, justo se me vino a la cabeza dos grandes artistas del siglo XX, Borges y Hitchcock, uno en literatura, otro en cine, que uno que es más la construcción del personaje que la investigación seria sobre sus obras, ¿no? A ver. Y en verdad, Borges no creó ese personaje caricaturesco que nosotros recordamos cuando decimos la palabra Borges. Y Hitchcock tampoco. Me parece que es algo que digamos, este libro y esta foto se publicaron, más allá de que la foto sea verdadera, se publicaron 60, 70 años después de que se suicidó Hemingway. Quiere decir que no es que Hemingway dijo, no, acá este es mi libro, pónganme esta foto, corran un poquito para acá, cambien la perdiz, pongan un faisán, hagan Photoshop. No hizo eso Hemingway. Entonces también nosotros nos hacemos esta idea, que por supuesto a Hemingway le interesaba más cazar, ir a la corrida de toro que escribir libros, no hay ninguna duda, porque lo decía él. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es la imagen fotográfica que se nos hace de determinados personajes, que en realidad es como si fuera un reemplazo, un complemento de su no lectura, digamos. O sea, todos sabemos que a Hemingway le gustaba Cuba, que le gustaba fue a la guerra, que fue periodista, que le gustaba cazar, pero nadie lo lee. Hizo famoso el mojito. Claro. Borges era ciego, vivió no sé cuántos años en Estados Unidos, daba clases ciego, era gorila, todo, pero nadie lo lee. Hitchcock era muy gracioso, correteaba a las rubias en los sets y no... El tema es que con Hemingway, con Borges, no vas a encontrar en su literatura ninguna de esas características que tiene el personaje. Pero en Hemingway sí. Eso es lo que lleva a confundir. Que el personaje creado, porque no sé si habrá sido de esa manera, se confunde en esto de... Bueno, pero tiene que ver con que es una literatura más vital y que él, como decía Priscila hace un rato, se preocupaba mucho por partir en sus tramas, en sus relatos, en sus cuentos, en sus novelas, de situaciones reales vividas por él, digamos. Toda obra de Hemingway es de alguna manera una parte autobiográfica de su vida y Borges es todo lo contrario. Borges es la construcción de un universo paralelo que él nunca va a habitar y nadie va a habitar. Digamos, es mucho más abstracto Borges en ese sentido. Borges vivía en su departamento en Palermo y escribía libros y no tenía relaciones humanas casi, digamos. Excepto la runfla de los... ¿cómo se llama? Los Ocampos. Bueno, pero eso de joven, pero después ya de tipo recluido, ciego, escribía, le leían lo que escribía, le corregía, pedía que le leían porque quería releer libros y no podía leer por su incapacidad de vista, entonces le pedía que le leían. Pero un tipo que vivía en un universo mucho más cerrado. Hemingway es mucho más para afuera, es decir, Borges, la vida de Borges, si vamos a lo estrictamente biográfico, es la literatura, no su vida. Hemingway, la literatura es como una cosa más que hizo casi de casualidad. Él no la consideraba lo más importante de su vida. Entonces es lógico que cuando escribe se traduce esa vitalidad, esa exterioridad. Entonces por ahí son más parecidas sus fotos a sus libros y a su vida que la de Borges. Pero me parece que también tiene que ver con la creación de un personaje Ahí vamos. Que reemplaza la lectura. Porque a mí lo que me preocupa es eso. A mí no me preocupa el tipo de... No tiene que reemplazar. Faisán. No, acá se mezcla. En este caso se mezcla. Que se mezcla. Se mezcla y si vos no la conocés a la biografía, es el cuento bien. Ahora, si vos conocés la biografía, no podés dejar de verlo a él, digamos. No, está bien, bueno. O el personaje que representa. No, en algunos escritores eso es inevitable. Es inevitable. El tema es llevar a la gente a que lea Hemingway. No tanto que se haga una idea a partir de eso, digamos. O sea, si no es lo mismo leer el reportaje que puede dar un escritor a leer una novela de ese escritor. Porque son dos soportes distintos y son dos informaciones distintas.
En un reportaje el tipo puede decir lo que siente en ese momento, puede mentir, puede estar vendiendo una cosa en lugar de otra y todo, y la literatura, como el arte en general, es la expresión más pura que puede haber, digamos. O sea, en ese sentido me parece que nosotros tenemos que apuntar a eso. Sobre todo en personajes como Hemingway, que ya tienen un prejuicio de cualquier persona Sí. que escucha a Hemingway, le suena, la conoce y ya está connotado con cuestiones por lo menos fotográficas de él. Sí. Pero bueno. Sí, y de ruptura también con los valores tradicionales. Bien, ¿algo más para agregar? ¿No? Nada más. Bueno, entonces vamos a terminar el bloque, Hernán, y nos vemos en el próximo, nos escuchamos. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Le damos la bienvenida al tercer bloque. Vamos ya del octavo programa, ya terminando rapidito porque fue extenso el primero y el segundo bloque, así que rapidito nos vamos despidiendo de este tercer bloque del octavo programa dedicado a Hemingway. Bueno, siempre nos dedicamos un poco al cine en este bloque. Rápidamente recomiendo seguir muchas de las películas que se han adaptado de su obra, especialmente Los Asesinos, el cuento que nombró Priscila en el primer bloque, que es una película del año 64, y la relación directa que tenían Hemingway con el cine, inclusive escribió guiones de cine y varias de sus novelas han sido adaptadas, y varias de sus novelas él estaba conforme, curiosamente, cosa que no pasa normalmente con los escritores, con las adaptaciones que se hicieron y con las obras que se hicieron. Y era un amante profundo de la cinematografía y del cine, un tipo que iba mucho al cine. También está Por quién doblan las campanas, que es un clásico. Por quién doblan las campanas, El viejo y el mar. El viejo y sí, el mar. sí, bueno, El viejo y el mar con Anthony Quinn. Exactamente. Bien. La próxima semana, ya para despedirnos, la próxima semana, ¿qué leemos? La próxima semana leemos a Marco de Nevi, a nuestro querido Marco de Nevi, Gaspar de la Noche, un cuento de los últimos de su extensa narrativa. Y bueno, se los hacemos llegar para que lo traigan leído para que hagan los deberes para el próximo viernes. Bueno, yo le quiero dejar una pregunta a los oyentes lectores. Y a nosotros también, pues no estamos enterados. No, pero ustedes ya hablaron mucho. Ok, no respondemos nada. Entonces, no, por supuesto, para que participen, nos escriban en el chat o nos dejen comentarios, porque se habló acerca de la teoría del iceberg, se habló sobre que Hemingway escribe lo justo y lo necesario y después lo completa el lector en su mente, lo que falta. Sí. Y queríamos preguntarle que nos digan qué leyeron ustedes entre líneas, detrás de las líneas o más allá de las líneas. Nos despedimos con esta pregunta. Me parece bárbaro. Hasta la próxima. Chau. Chao, Hernán, muchísimas gracias. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.